Tal vez has oído estas palabras antes, pero ahora sabrás lo que significan. ¡Ve más allá! ¡Plus Ultra! ¿Qué tal? Yo soy Johnny Craft y el día de hoy te mostraré cómo hice esta máscara de Deku. Además te enseñaré cómo hacer un casco base a tu medida, algunas técnicas de pintura y de modelado con goma eva, además de la mascarilla clásica y la mascarilla de Dark Deku, la cual es removible y puedes separarla en dos partes. Luego solo te pones la parte inferior y dejas que los imanes de la mascarilla hagan el resto. En caso de que te lo preguntes, sí puedes ver dentro de la máscara, lo cual es bastante genial. Esta máscara fue enteramente hecha a mano, desde cero. Usando más que nada goma eva, cartón, láminas de aluminio y cinta mágica. No necesitas nada complejo como moldes o impresión 3D. De hecho, es más fácil de lo que te podrías imaginar. Así que déjame mostrarte cómo lo hice. Casco base. Lo primero que hice fue cubrir mi cabeza en láminas de aluminio, creando una especie de casco hasta la altura de la nariz. Para que el aluminio conserve su forma, lo cubrí en cinta mágica, lo cual le da rigidez y nos sirve como punto de partida para la máscara. Luego usé esta caja de cereal y corté varias tiras de cartón. Usé silicona caliente para pegar las tiras a la base de la máscara. No tiene por qué quedar perfecto, es solo para aumentar más la rigidez. Con el casco ya listo, usé plástico de cocina para cubrir la superficie y la sujeté con ayuda de cinta mágica. Luego usé un marcador para dividir la máscara en 4 partes iguales. Cubrí los bordes con la cinta que marcamos anteriormente, esto con el objetivo de darle más solidez. Luego saqué los patrones y terminé de cortarlos. Los enumeré del 1 al 2 y los calqué en una hoja de papel. Corté los patrones, los calqué en goma eva de 6 milímetros y le di la vuelta para tener una copia inversa del otro lado. Usé un cúter para cortar las piezas de goma eva hasta tener 4, las cuales calenté con pistola de calor. Pero si no la tienes, puedes usar un encendedor. Luego doblé las piezas hasta darles una forma esférica y así facilitar su unión. Al momento de pegarlas, usé super pegamento para unir las caras positivas y las caras negativas de la máscara. Terminé de unir los lados opuestos y así obtuve una copia de goma eva del casco. Le añadí unos agujeros, la calenté, le di forma, le hice una abertura para la nariz y listo, ya tenemos una máscara a medida que podemos utilizar como base para otros proyectos que tengamos en mente. Mascarilla Deku. Para hacerla usaremos las plantillas que les dejé en la descripción del vídeo. Las pasamos a papel, las cortamos, las pasamos a cartón y las cortamos de nuevo. Doblé las partes señaladas en el patrón, haciendo un corte en la cara opuesta, para poder doblarla fácilmente. Hice lo mismo con esta otra pieza. Luego uní la parte de la barbilla y la corté en un ángulo de 45 grados. Luego empecé a pegar todas las piezas usando una pistola de silicona. Así obtuve la parte derecha y la parte izquierda de la mandíbula. Luego pegué la parte de la barbilla y después la uní con la mandíbula izquierda y la mandíbula derecha. Con la laserista empezamos a pegar los detalles de la mascarilla. Procura no presionar el pegamento por alrededor de 30 segundos. Y listo, ya tenemos la mascarilla clásica de Deku. Quise hacer esta mascarilla para tener una idea de cómo deformarla y eventualmente transformarla en esto. Pero esto lo veremos más adelante. Lo que hice después fue marcar la posición en la que quería la mascarilla. Luego hice un montaje de toda la máscara, sujetándola con pines o agujas. Usé láminas de aluminio para cubrir la máscara, doblando y arrugando las láminas, sujetándolas con cinta mágica, añadiendo cada vez más y más capas, hasta que la máscara adoptara la forma que buscaba, procurando obtener una zona más abultada en la parte de la frente. Aproveché el aluminio para estimar la posición de las orejas. Con todo ya listo, empecé a cubrir la máscara con cinta mágica. Finalmente terminé de forrar la máscara, y debo decir que quedé muy conforme
con el volumen en la parte frontal y el posicionamiento de las orejas. Luego usé un lápiz para bocetear lo que será la apariencia que tendrá la máscara. Puedes borrar añadiendo cinta masking encima. Dibujé todos los detalles de la máscara y usé un bolígrafo azul para resaltar los trazos del boceto. Orejas temporales. Usé papel para dibujar la forma de la oreja y luego la corté. La calqué en una lámina de goma eva de 1 a 2 milímetros de grosor. Corté el diseño con una tijera y luego usé alambre para darle estabilidad a la pieza. La sujeté con cinta masking. La presioné con unos pines, marqué la posición y continué con la siguiente etapa. Mascarilla Dark Deco. Usé la mascarilla de cartón que hicimos para modificarla y de esta manera sacar nuevos patrones. Empecé por la parte de la mandíbula, donde simplemente añadí unos picos. También modifiqué esta pieza y la hice más puntiaguda. Corté los nuevos patrones y una vez terminados, los monté sobre la máscara de cartón con ayuda de unos pines. Una vez hecho esto, marqué las zonas que iba a cortar. Luego usé una hoja de acetato para marcar los patrones del mentón. Los corté y los transferí a una hoja de papel. Para luego hacer pruebas en el cartón, doblé hacia adentro la pieza superior y la pieza inferior hacia afuera. Corté los bordes, usé silicona caliente y pegué ambas piezas. Hice una réplica opuesta. Corté los bordes, pegué ambas piezas y terminado esto pasé a la siguiente etapa. Mascarilla Dark Deco. Prácticamente repetí los mismos pasos aplicados en la mascarilla de cartón, exceptuando la parte del mentón. Saqué los patrones en el fondo, los enumeré, los corté y ahora sí estoy listo para pegar todas estas piezas. Empecé con los costados, cortando los bordes en 45 grados y uniendo la pieza usando superpegamento. Repliqué lo mismo del otro lado. Apliqué calor a la pieza 4, le di una forma curva y la pegué sobre la pieza anterior. Luego pegué la pieza 3, la pieza 2 y la pieza 1. Repetí lo mismo del otro lado y así obtuve estas piezas. Para la parte superior del mentón, marqué la parte interna e hice dos cortes de 45 grados, teniendo cuidado de no llegar al fondo. De esta forma pude doblar la pieza para luego cortar los bordes en 45 grados. Luego las uní con superpegamento y repetí lo mismo con la pieza del mentón inferior, desgastando desde adentro para doblar la pieza hacia afuera. Luego corté los bordes en 45 grados y las pegué con su parte opuesta. Después pegué la pieza superior y la pieza inferior. Luego uní los costados con el mentón. Lamentablemente hice un mal cálculo y tuve que añadir este espacio para mejorar el agarre del adhesivo. Lo pegué a los costados e hice lo mismo del otro lado. Y luego uní toda la mascarilla. Marqué la posición de la pieza final, añadí superpegamento a una zona, presioné por unos segundos, hice lo mismo del otro lado y listo. Ya tenemos la mascarilla de Dark Deco. Me gustó mucho cómo salieron los bordes, más puntiagudos y largos, le dan un toque más oscuro a la mascarilla. Detalles. La mascarilla se veía bien, pero le hacía falta ese aspecto de haber estado en muchas peleas. Oxidación, quemaduras, cortes, así que agarré un marcador dorado y empecé a marcar las zonas que debían ser desgastadas, cortadas o perforadas. Con un bisturí perforé poco a poco estas grietas hasta aflojarlas y poder arrancarlas. Para mejorar la apariencia, corté esta parte usando un estilete, luego corté en diagonal sus bordes y lo volví a reacomodar en la mascarilla. Haciendo uso de superpegamento, presioné por unos segundos hasta completar la pieza y repetí lo mismo del otro lado. Ahora viene mi parte favorita, estropear la mascarilla. Este paso no te lo puedo enseñar al 100%. Arruinar las cosas es un talento que aprendes con el tiempo. Pero puedo mostrarte cómo lo hice. Puedes elegir entre un soldador eléctrico o un mini taladro. Yo elegí el mini taladro. Los tips que te puedo dar son: visualiza cómo se vería antes de hacerlo. Intenta no sobresaturar un solo lugar y evita ser repetitivo. Una vez terminado este paso, llegó el momento de hacer algunas perforaciones, para lo cual ahora sí usaremos un soldador eléctrico. Recuerda que quemar goma eva despide sustancias que pueden ser nocivas para la salud, así que asegúrate de usar un barbijo o de hacer esto en un lugar despejado.
Y listo, ya tenemos la mascarilla de Dark Deku con daño de combate. Para hacer esta mascarilla, me inspiré bastante en el personaje de Batman, ya que comparten el mismo rol de vigilantes. Por eso me pareció apropiado para Deku darle este toque oscuro y más maduro. Además de que recientemente hizo un traje de Batman para una película independiente y tenía muchas ganas de combinar ambos conceptos. Detalles frente. Añadí este detalle en la zona de la frente, lo corté, lo sujeté a la máscara usando pines y luego marqué su posición en la máscara. Patrones de máscara. Finalmente saqué todos los elementos hasta quedar solamente con la máscara base. Usé plástico de cocina y empecé a forrar el lado derecho de la máscara. Usé cinta masking para sujetar el plástico. Luego usé marcador permanente para resaltar los trazos hechos anteriormente con el bolígrafo. Después de resaltar el lado derecho, forré la parte izquierda de la máscara. Con ambas partes ya forradas, pude terminar de remarcar la máscara. Es así como quedó, del lado derecho y del lado izquierdo. Luego empecé a cubrir toda la máscara con pequeñas tiras de cinta masking, la cual es usada especialmente para pintura. Este fue un proceso bastante satisfactorio. Una vez acabado, pude empezar a sacar estos patrones hechos exactamente a medida de mi cabeza, para lo cual hice uso de un estilete para cortar las partes señaladas y usé tijeras para cortar los bordes. Retiré las piezas ya cortadas de la máscara base y luego las uní con los patrones que previamente hice en goma eva, en la parte de la frente y en la parte de las orejas. Máscara Dark Deku. Calqué todas las piezas en goma eva y las repasé con un marcador dorado para poder visualizarlas mejor. Esta es la parte de la oreja, conectada con la parte de la máscara, como puedes ver acá. Usé un bisturí para cortar esta pieza. Su punta fina la hace ideal para cortar zonas irregulares. Noté que la pieza se veía demasiado cuadrada, por eso usé una tijera para cortar los bordes en diagonal y darle a la pieza más profundidad y una apariencia realista. Usé un encendedor para sellar los bordes y al mismo tiempo suavizarlos. Creo que de esta forma se ven mucho mejor que antes. Repetí lo mismo del otro lado. Desgasté las piezas con el Dremel para darle la apariencia de daño de combate. Suavicé nuevamente con el encendedor y de esta forma terminé con esta pieza. Seguimos este procedimiento con el resto de las piezas. Ensamblar las piezas. Calenté por detrás las orejas, luego las doblé y corté los bordes en diagonal. Después las pegué con su lado opuesto. Las orejas no estaban lo suficientemente rígidas, así que le añadí un alambre por detrás y lo sujeté con tiras de goma eva delgada y super pegamento. Luego pegué esta pieza por debajo de la máscara, pero antes le corté espacios para doblarla mejor. Repetimos el mismo procedimiento del otro lado: pegar, calentar, doblar, reforzar y volver a pegar. Luego hice básicamente lo mismo para pegar los costados de la máscara. Y repetí exactamente el mismo procedimiento del otro lado. Con la máscara completa, decidí hacer un sujetador. Fabriqué una tira de goma eva de 3 por 15 centímetros. La pegué a la máscara y le añadí un alambre con tiras de goma eva para darle rigidez. Usé calor para doblar los detalles de la frente y le añadí más daño de combate usando el Dremel. Hice una prueba de encaje rápida, usando la mascarilla clásica y la mascarilla modificada. Después de la prueba de encaje, pude decidir qué hacer a continuación. Detalles finales antes de la pintura. Mentón. Me gustó mucho cómo quedó el mentón en el traje de Batman que hice, Me parece que se ve muy bien en todo tipo de máscaras. así que decidí intentarlo con Deku. Me puse el casco y en un papel hice unos patrones, los cuales pasé a goma eva de 6 milímetros y los añadí al casco. En lo personal, me parece que se ve mucho mejor así. Mascarilla. Luego reforcé la mascarilla, añadiendo 2 filas de alambre, los cuales sujeté con tiras de goma eva delgada. Luego corté el excedente de alambre y usé una pistola de silicona para cubrir los alambres.
y mantenerlos firmes en su lugar. De esta manera, podemos darle a la mascarilla la forma que queramos. Imanes. Sujeté la mascarilla haciendo uso de unos pines. Marqué su posición en la máscara. Luego saqué estos imanes, a los cuales apliqué super pegamento, y fueron unidos a la máscara. Luego añadí imanes en ambos lados, y hice presión con la mascarilla. Resalté la posición del imán con un bolígrafo, le añadí super pegamento, y finalmente los pegué de ambos lados. Orejas. Con una lámina nueva delgada y super pegamento, cubrí la parte trasera de las orejas. Luego usé un bisturí para cortar el excedente, y de esta forma tener la pieza lista. Pintura. Esto es opcional, pero antes de pintar, me gusta sellar todas las piezas. Usé una pistola de calor para cerrar los poros, y así tener un aspecto más liso. Ahora sí, a pintar. Usé Plastidip para sellar toda la máscara. Pero si no lo tienes, puedes usar pegamento blanco. En este caso, yo apliqué alrededor de 5 capas. Y el acabado quedó 10 de 10. Resultado de pintura. Me probé el casco una vez que secó la pintura. Y es bastante notorio el acabado, lustroso y brilloso que se obtiene con el Plastidip. Luego usé pintura acrílica, un tono llamado verde bandera. Pinté el casco con un poco de agua. Así quedó la primera capa. Así quedó la segunda capa. Y este es el resultado de la tercera capa. Luego usé plateado para pintar la mascarilla. Y negro metálico para los bordes. Para generar contraste usé un color llamado blanco metálico en la parte del mentón. Resultado de pintura. Hice una prueba de encaje para testear la pintura, pero me pareció que se veía muy básica. Necesitaba más matices, así que decidí hacerlo más fila al manga, desgastada y con una apariencia de hueso y metal oxidado. Combiné tonos ocres y dorados con el blanco metálico. Pinté y esparcí con un trapo para darle una apariencia aleatoria. Luego usé un tono cobre y pinté dentro de las aberturas y las rendijas. Con una esponja repetí el mismo procedimiento 2 veces más. Luego diluí tonos cafés con agua y los apliqué con pincel y esponja, secando y esparciendo con un trapo. Luego apliqué pintura seca, dejando el excedente en mi mano y pintando de a poco con un tono dorado. Después disolví pintura negra con agua y lo distribuí de manera aleatoria, con una esponja y un pincel, secando y esparciendo con un trapo, procurando rellenar las aberturas. Volví a disolver pintura negra con agua y la apliqué en distintas zonas de la máscara. Luego disolví pintura verde y negra y repetí el mismo proceso. Ahora hice una mezcla con rojo y café y lo apliqué levemente con esponja para dar el efecto de oxidación. Luego volví a pintar con el color original. Usé una esponja para aplicar la pintura de forma irregular. Hice una última prueba de encaje y me di cuenta que necesitaba oscurecer, proteger y dar brillo a la máscara. Por eso apliqué laca mate en spray a toda la máscara y laca gloss en spray a la mascarilla. Estoy muy satisfecho por cómo quedó el resultado final de la pintura. Ojos. Luego corté esta tela enmallada llamada yute para cubrir la zona del ojo derecho y poder ver a través de él. Pero quedó muy grande, así que hice unos ajustes. Luego pegué el yute con silicona. Me probé el casco y pude notar que la visibilidad del yute era excelente. Entonces terminé de colocar la malla del otro lado y quedó de esta manera. Y estamos listos para la parte final. Luces.
Hice este circuito básico de 2 LEDs con tutoriales de YouTube. Coloqué silicona caliente en el portapilas y le añadí un scratch. Desgasté la goma eva para aumentar la adherencia. Apliqué silicona caliente y pegué el otro lado del scratch. Uní ambas partes. Luego corté varios trozos de cinta aislante para ajustar los cables de circuito. Después añadí esta liga con scratch para proteger las pilas. Hice lo mismo con el switch. Probé las luces dentro de la máscara y noté que debía doblar el LED apuntando hacia adelante para tener un mejor resultado. Aquí el LED no apunta hacia adelante, pero aquí sí. Pegué una esponja para alejar los ojos de los LEDs y cubrí los LEDs por detrás con cinta aislante para proteger los ojos de la luz. Listo, ya tenemos nuestra propia máscara de Dark Deco. Presentación final. Este fue el proyecto de la máscara de Dark Deco. Espero que lo hayas disfrutado y que hayas aprendido un poco más acerca de la creación de disfraces. Por mi parte, me la pasé muy bien haciendo esta máscara, tanto así que ya empecé a trabajar en un concepto original del traje de Dark Deco, que espero mostrarles pronto, así como tutoriales de la creación de capas, piezas hechas con modelado 3D, pelucas fabricadas de lana, plantillas para distintas medidas y mucho más. Lamentablemente no puedo dedicarme a hacer videos al 100% como yo quisiera, pues actualmente debo trabajar en las calles de mi ciudad para generar algo de recursos y seguir luchando por mi sueño, que es hacer crecer mi canal de YouTube y convertirlo en uno de los mejores canales de cosplay en Latinoamérica. Puedes ayudarme a hacer esto posible suscribiéndote al canal, con un me gusta y compartiendo el video. Dime, ¿qué disfraz debería hacer a continuación? Sígueme y averigua.